Las mejores bases de datos empiezan con un buen diseño estructural. En este vídeo, obtendrá información acerca de qué es una base de datos, o, más concretamente, una base de datos relacional, que puede crear con Access. Obtendrá información acerca de cómo organizar la base de datos con tablas y de cómo crear las relaciones entre estas mediante claves. Así pues, veamos qué es una base de datos. En términos generales, una base de datos es cualquier colección organizada de datos. Un libro de recetas es una base de datos y también lo es esta sencilla lista de nombres y números de teléfono de Excel. Pero la siguiente pregunta es, ¿qué diferencia a las bases de datos de Access? ¿Por qué debería usarlas? La respuesta es que cuenta con una estructura de tabla relacional. Veamos lo que esto significa. Los datos se organizan en tablas. Esas tablas están vinculadas entre sí por campos compartidos que reciben el nombre de claves. Las claves realizan dos acciones. En primer lugar, asignan un valor de algún tipo a todas las filas de una tabla. Como puede ver, Alberto Hermosilla tiene el valor 1 asignado a su nombre y Nayara Padilla tiene el valor 2. Las claves también vinculan las tablas entre sí, estableciendo valores compartidos para los campos. Por ejemplo, podemos ver que el valor de la clave de Alberto se comparte con dos números de teléfono y eso es lo que relaciona los números de teléfono con él. También podemos observar que los valores de la clave de Marta Galván se comparten 3 veces, por lo que los números de teléfono correspondientes le pertenecen. Bien, la base de datos contiene dos tipos de claves. Los valores de clave se originan en este campo y se comparten en este campo, el campo de destino. El campo de origen se denomina clave principal y el campo de destino se denomina clave externa. Pero el simple hecho de que existan ahí estos campos no los vincula. Para ello, deberá crear una relación entre las tablas. Es posible que todo esto le parezca mucho trabajo y que se pregunte el propósito de ello. Buena pregunta. En primer lugar, el almacenamiento es más eficaz. Observe las veces que se repiten los nombres aquí. En una estructura relacional, la mayoría de los datos se escriben solo una vez. Esto puede ahorrar una gran cantidad de espacio. Las estructuras relacionales también mejoran la precisión porque, al escribir los datos varias veces, corre el riesgo de cometer errores. Como ejemplo, compruebe qué sucede si se equivoca al escribir el nombre de Marta Galván. Resulta más difícil encontrar ese número de teléfono y puede que nunca descubra el error. Así que, como en una estructura relacional escribe la mayoría de los datos una sola vez, se reduce la posibilidad de cometer errores. Si se equivoca, solo tiene que corregirlo en un solo lugar. Las estructuras relacionales también son una herramienta excelente para reflejar transacciones. Según la naturaleza de la base de datos, una transacción puede indicar los alumnos que están en cada clase, las ventas que se han realizado o a quién prestó su libro. Así pues, ya conoce los 3 primeros pasos básicos del diseño de una base de datos. El primero es capturar todos los datos que necesite almacenar. En este ejemplo, necesitamos los nombres de los clientes, los números de teléfono y una forma de clasificar esos números. El segundo paso es identificar todos los datos que probablemente repita, como los nombres de los clientes en este ejemplo. Por último, el tercer paso es organizar esos datos en su propia tabla. Supongo que se ha percatado de los datos repetidos del campo tipo, ¿verdad? Buena observación. De hecho, podría colocar esos datos en una tabla independiente. Pero, como son pocos valores, es mejor crear una lista de búsqueda, que es simplemente una breve lista de selección de valores. El uso de tablas y claves para crear una estructura relacional es un paso fundamental en el diseño de toda base de datos. Con las bases de datos relacionales de Access, puede ahorrar tiempo, ahorrar espacio, reducir el número de errores y reflejar los cambios de cada dato importante. De este modo, trabajará de forma más eficiente.